¿Qué sucede cuando un líder llega al final de su camino, pero el pueblo aún debe avanzar? ¿Quién debe guiar al pueblo de Dios cuando la etapa anterior ha terminado? ¿Puede una comunidad sobrevivir sin dirección espiritual clara? Números 27 nos coloca frente a un momento decisivo. El pueblo está a las puertas del futuro, pero Moisés sabe que no entrará con ellos. ¿Dejará Dios a su pueblo como ovejas sin pastor? ¿O levantará un líder conforme a su corazón, guiado no por ambición, sino por su espíritu? Este capítulo no trata de sucesión humana ni de poder heredado. Revela cómo Dios escoge, forma y confirma a quienes Él llama para guiar a su pueblo. ¿Qué distingue a un líder levantado por Dios de uno elegido por los hombres? Y la pregunta más profunda de todas, ¿estamos dispuestos a seguir a un líder guiado por Dios, incluso cuando no es el que nosotros hubiéramos escogido? Números 27 nos sitúa en un momento silencioso, pero decisivo de la historia de Israel. No hay batallas, no hay milagros espectaculares, no hay grandes multitudes celebrando. Sin embargo, lo que ocurre aquí es profundamente trascendental. Un líder está llegando al final de su camino, y un pueblo entero depende de lo que Dios hará a continuación. Este capítulo nos recuerda que los momentos más críticos no siempre son ruidosos. A veces son profundamente espirituales. Moisés ha guiado al pueblo durante décadas. Ha sido instrumento de liberación, mediador de la ley, intercesor constante, pero ahora enfrenta una realidad ineludible. Su tiempo como líder está llegando a su límite. Y lo más revelador no es que Moisés no entrará en la tierra prometida, sino cómo responde a esa realidad. No se aferra al cargo, no reclama, no negocia, mira al pueblo y ora. Aquí se manifiesta una verdad esencial. El liderazgo verdadero no gira alrededor del líder, sino del pueblo y del propósito de Dios. Moisés entiende que el mayor peligro no es su salida, sino que el pueblo quede sin dirección. Un pueblo sin guía espiritual se dispersa, se confunde y se debilita. Por eso su clamor no es personal, es pastoral. Números 27 revela que Dios nunca permite que su pueblo avance sin dirección. Aunque los hombres pasan, el propósito de Dios permanece. La obra no depende de una sola persona, por grande que haya sido su papel. Dios es fiel a su pueblo y siempre provee liderazgo conforme a su voluntad. Este capítulo también confronta una idea muy común: pensar que el liderazgo es una posición que se conserva o se hereda por antigüedad. Aquí vemos que el liderazgo en el pueblo de Dios es una responsabilidad espiritual, no un derecho adquirido. Moisés no busca imponer sucesores ni asegurar su legado, busca la voluntad de Dios. La pregunta que atraviesa esta parte del texto es profunda. ¿Quién debe guiar al pueblo ahora? Y la respuesta no nace de estrategias humanas, sino de una dependencia total de Dios. Moisés entiende que solo Dios conoce los corazones, las capacidades y el espíritu de quien debe liderar. Por eso no propone nombres, eleva una oración. Este momento nos enseña que el verdadero liderazgo comienza con humildad. Reconocer límites no es debilidad espiritual, es madurez. Moisés acepta que su tiempo terminó, pero su amor por el pueblo no disminuye. Su última gran acción no es un discurso, sino una intercesión, y eso revela su corazón. Números 27 nos prepara para entender que Dios guía a su pueblo a través de líderes que Él mismo escoge y respalda, no líderes movidos por ambición, sino por obediencia, no líderes que buscan ser vistos, sino líderes dispuestos a escuchar y seguir la dirección divina. Aquí comienza una revelación poderosa. Cuando el pueblo necesita dirección, Dios ya tiene una respuesta preparada. Él no improvisa, no se atrasa, no abandona. Y este capítulo nos invita a confiar en que, aun cuando una etapa termina, Dios sigue conduciendo a su pueblo hacia adelante. Antes de hablar directamente de la sucesión de Moisés, Números 27 presenta un hecho que parece, a simple vista, un tema aparte: el caso de las hijas de Zelofead. Pero el texto no coloca este episodio por casualidad. Aquí se revela algo esencial sobre el tipo de pueblo que Dios está formando y sobre el tipo de liderazgo que su pueblo necesita. Un liderazgo alineado con la justicia de Dios. Estas mujeres se presentan delante de Moisés
del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. No vienen con rebeldía ni con arrogancia, sino con una petición clara, basada en la realidad. Su padre murió sin hijos varones, y según la costumbre su nombre y herencia quedarían borrados. Ellas no están pidiendo privilegios, están pidiendo que no se borre la memoria y el lugar de su familia dentro del pueblo. Lo que está en juego aquí no es solo tierra, es identidad. En Israel, la herencia representaba pertenencia. Perder herencia era como quedar fuera del futuro. Por eso su pregunta es tan profunda. ¿Por qué debe desaparecer el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo hijos varones? En otras palabras, ¿puede el orden del pueblo de Dios dejar a algunos sin lugar? Y aquí aparece la respuesta más reveladora. Moisés no decide por sí mismo. Lleva el caso delante de Dios. Esta es una señal clara de liderazgo espiritual. Cuando hay asuntos delicados, Moisés no actúa por presión, ni por tradición ni por costumbre. Busca dirección divina. Y Dios responde de manera contundente. Bien dicen las hijas de Zelofead. Con esa frase, Dios confirma que su justicia no está atrapada en estructuras humanas rígidas. Dios no está defendiendo simplemente una norma. Está revelando su carácter. Él muestra que su pueblo no puede avanzar hacia la tierra prometida cargando injusticias internas, porque la promesa no se disfruta plenamente si la comunidad vive con desequilibrios que contradicen el corazón de Dios. Este episodio deja claro que Dios no solo guía a su pueblo hacia un lugar, lo guía hacia una manera de vivir. Antes de levantar al próximo líder, Dios muestra que el pueblo necesita dirección. Sí, pero también necesita justicia, verdad y orden, conforme a su voluntad. Aquí hay una conexión profunda con el tema del liderazgo. El líder que Dios levantará no puede ser solo un estratega o un administrador. Debe ser un hombre que entienda que el pueblo de Dios se gobierna bajo principios divinos, no bajo conveniencias humanas. La justicia no es un tema secundario, es parte de la dirección espiritual. Además, este caso demuestra que Dios escucha cuando el clamor es correcto. Estas mujeres no clamaron para dividir, sino para restaurar. No clamaron para acusar, sino para buscar un lugar dentro del pacto. Y Dios respondió, no solo resolviendo su situación, sino estableciendo una ordenanza para el futuro. Eso revela que Dios no actúa solo para apagar crisis, actúa para corregir caminos. Este momento también enseña algo a toda la congregación. El pueblo debe aprender a confiar en que Dios es justo y que su voluntad es superior a la costumbre. El avance hacia la promesa no se construye con tradición ciega, sino con obediencia al Dios que dirige y corrige. Por eso este capítulo comienza así, porque antes de hablar de un nuevo líder, Dios muestra el tipo de pueblo que está formando y el tipo de dirección que se necesita. No se puede guiar bien a un pueblo si la justicia de Dios no está en el centro. Y así Números 27 deja un fundamento claro para lo que viene. El liderazgo que Dios establece no solo conduce, también protege, ordena y afirma la justicia en medio del pueblo. Después de mostrar cómo Dios afirma la justicia en medio del pueblo, Números 27 nos conduce a un momento profundamente humano y espiritual. Moisés frente a su propio límite. Dios le habla con claridad y le recuerda que no entrará en la tierra prometida. No es una noticia nueva para Moisés, pero ahora se hace definitiva. Y la manera en que él responde revela el corazón de un verdadero siervo. Moisés no discute la decisión de Dios. No argumenta, no se justifica, no reclama por los años de servicio, ni por los sacrificios realizados. Acepta la palabra divina con humildad. Aquí se revela una verdad que duele, pero edifica. Servir fielmente a Dios no significa controlar los resultados finales. Aun los siervos más fieles viven bajo la soberanía de Dios. Este momento muestra que el liderazgo espiritual auténtico sabe reconocer límites. Moisés entiende que su autoridad no le pertenece, le fue confiada por Dios y puede ser retirada por Dios. Esta actitud rompe con la idea de que el liderazgo es un derecho adquirido o una posición vitalicia. En el reino de Dios, todo liderazgo es delegado y temporal. La grandeza de Moisés no se ve en su poder, sino en su sumisión.
Aceptar que no verá el cumplimiento final de la promesa no apaga su fe ni su compromiso con el pueblo. Al contrario, su amor se hace más evidente. Moisés no se encierra en la frustración, se enfoca en el futuro del pueblo. Esta es una señal clara de madurez espiritual. Aquí aprendemos que Dios no mide el éxito como lo hace el hombre. Para Dios la fidelidad pesa más que el resultado visible. Moisés fue fiel en su llamado, aun cuando no disfrutó la última etapa, y eso nos enseña que obedecer a Dios es valioso incluso cuando no vemos todo lo prometido. Este pasaje también confronta el deseo humano de dejar huella personal. Moisés podría haber buscado asegurarse un legado, influir en la sucesión o aferrarse al liderazgo, pero no lo hace. Entiende que la obra es de Dios, no suya, y cuando se entiende eso, el ego pierde fuerza y la obediencia se fortalece. Moisés acepta la disciplina de Dios sin perder la comunión con Él. Esto es clave. No se aleja, no se endurece, no se vuelve indiferente, permanece en relación, porque el verdadero siervo no sirve a Dios solo cuando recibe recompensas, sino también cuando acepta corrección. Este momento nos enseña que el final de una etapa no es el final del propósito de Dios. Moisés no entrará en la tierra, pero su papel sigue siendo esencial hasta el último día. Dios sigue hablando con él, guiándolo y usándolo. El límite no es rechazo, es redirección dentro del plan divino. Así, Números 27 nos muestra que antes de levantar al próximo líder, Dios trata el corazón del líder actual, porque el traspaso sano comienza con humildad, no con resistencia. Moisés nos deja una lección profunda. Cuando la voluntad de Dios se acepta con obediencia, incluso los límites se convierten en parte del propósito. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Propósito eterno. Después de aceptar con humildad que no entrará en la tierra prometida, Moisés pronuncia una de las oraciones más reveladoras de todo su ministerio. No pide una excepción para sí mismo, no solicita prolongar sus días como líder, no ruega por reconocimiento, ora por el pueblo. Y en esa oración queda expuesto el corazón de un verdadero pastor. Moisés dice: «Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor». Esta frase no es poética, es profundamente realista. Moisés sabe que un pueblo sin dirección espiritual clara queda vulnerable, desorientado y expuesto al error. Aquí se revela que el liderazgo bíblico no se define por autoridad, sino por responsabilidad. Moisés no ve al pueblo como una masa que debe ser controlada, sino como ovejas que necesitan guía, cuidado y protección. Esta imagen revela compasión, no dominio. Un pastor no empuja desde atrás, camina adelante, conoce el camino y asume el riesgo. La oración de Moisés también muestra algo crucial. Solo Dios puede levantar al líder correcto. Por eso se dirige al Dios de los espíritus de toda carne. Moisés reconoce que Dios conoce lo que ningún ser humano puede ver: el interior, el carácter, la disposición espiritual. El futuro del pueblo no puede quedar en manos de decisiones humanas apresuradas. Además, Moisés no pide un líder brillante ni carismático. Pide a alguien que salga y entre delante del pueblo. Es decir, alguien que viva lo que enseña, que camine con el pueblo, que enfrente los desafíos junto a ellos. El liderazgo que Dios aprueba no es distante ni cómodo, es cercano y comprometido. Esta oración también deja ver que Moisés no teme perder protagonismo. Su preocupación no es quién será recordado, sino quién cuidará al pueblo. Esto revela una verdad poderosa. Cuando el liderazgo es genuino, el ego no ocupa el centro. La prioridad es que el pueblo continúe bajo la dirección de Dios.
Aquí se establece un principio fundamental para toda generación. Dios no quiere a su pueblo desorganizado ni a la deriva. Él sabe que sin guía espiritual, el pueblo puede desviarse fácilmente, repetir errores del pasado o caer en confusión. Por eso el liderazgo no es un lujo, es una provisión divina. La oración de Moisés también enseña que el liderazgo comienza en el clamor. Antes de imponer manos, antes de presentar nombres, antes de hacer anuncios públicos, hay una búsqueda sincera de la voluntad de Dios. El liderazgo que nace de la oración, nace con respaldo celestial. Este momento marca un punto de transición sagrado. Moisés se convierte en intercesor por la siguiente generación. No controla el futuro, pero lo entrega a Dios. Y eso demuestra una fe madura, confiar en que Dios cuidará de su pueblo incluso cuando Él ya no esté al frente. Así, Números 27 nos muestra que el mayor acto de liderazgo de Moisés no fue dirigir multitudes, sino orar para que Dios mismo pusiera al próximo guía, porque un pueblo guiado por Dios nunca queda sin pastor, y una oración alineada con su voluntad siempre recibe respuesta. La respuesta de Dios a la oración de Moisés no tarda, y eso ya revela una verdad poderosa. Cuando la petición está alineada con el corazón de Dios, Él responde con claridad. Moisés no pidió un favor personal, pidió dirección para el pueblo, y Dios, que nunca deja a su congregación sin guía, toma la iniciativa y señala al hombre que Él ha preparado. Dios no abre un proceso de votación, ni consulta a la multitud, ni permite que la sucesión se decida por prestigio o antigüedad. Él dice con autoridad: toma a Josué hijo de Nun. Con esto queda establecido un principio que atraviesa toda la Escritura. El liderazgo en el pueblo de Dios no se elige, se recibe, no nace del deseo humano, sino del llamado divino. Este momento es clave porque muestra que Dios ve más allá de lo visible. Josué no aparece como una figura improvisada. Ha caminado junto a Moisés durante años, ha aprendido en silencio, ha obedecido sin buscar protagonismo. Pero es Dios quien afirma públicamente lo que ya había formado en lo secreto. Así, el liderazgo no comienza cuando se anuncia, sino mucho antes, cuando Dios trabaja el corazón. Aquí se rompe otra idea común: pensar que la autoridad se hereda por cercanía o por influencia. Josué no es elegido por ser el más popular, ni por ser el más fuerte, ni por tener el discurso más convincente. Es escogido porque Dios lo ha capacitado internamente. La elección divina no responde a apariencias, responde al propósito eterno. Dios también muestra que Él no improvisa con el futuro de su pueblo. Mientras Moisés aún lideraba, Dios ya estaba formando al siguiente. Esto nos enseña que Dios siempre va adelante. Aunque el pueblo no lo vea, Él ya ha preparado lo necesario para la siguiente etapa. El final de un liderazgo nunca sorprende a Dios. Este pasaje también protege al pueblo de una dependencia equivocada. Si el liderazgo se basara en el carisma de Moisés, su partida sería una tragedia. Pero al ser Dios quien elige al siguiente líder, el pueblo aprende que su confianza no debe estar en un hombre, sino en el Dios que levanta hombres conforme a su voluntad. La elección de Josué deja claro que el liderazgo no es una recompensa, sino una responsabilidad. Dios no honra ambiciones personales, honra corazones disponibles, y cuando Él escoge también respalda. Nadie puede sostener un llamado que Dios no ha dado, y nadie puede detener un llamado que Dios ha afirmado. Este momento enseña algo fundamental para toda generación. Dios gobierna la continuidad de su obra. Los líderes pasan, las etapas cambian, pero la dirección sigue viniendo de Él. Por eso el pueblo puede avanzar con confianza, sabiendo que no está siguiendo a un hombre, sino al Dios que lo ha establecido. Así, Números 27 nos recuerda que cuando Dios escoge al líder, no deja espacio para la confusión. La autoridad verdadera no se impone ni se reclama, se recibe de Dios y se ejerce en obediencia. Y un liderazgo que nace en la voluntad divina es un liderazgo que puede guiar al pueblo con firmeza y propósito. Cuando Dios señala a Josué, no lo presenta por sus logros visibles ni por su capacidad militar, sino con una descripción que revela lo esencial del liderazgo bíblico: varón en el cual hay espíritu. Esta afirmación es profundamente reveladora.
Dios no destaca primero lo que Josué sabe hacer, sino quién es por dentro. El liderazgo que Dios aprueba comienza en el interior, no en la posición. Josué no aparece de repente en este capítulo. Su formación ha sido larga y silenciosa. Caminó con Moisés, sirvió sin ocupar el centro. Aprendió observando, obedeciendo y permaneciendo fiel, aun cuando otros dudaban. Mientras muchos murmuraban en el desierto, Josué fue uno de los que creyó. Mientras otros se rebelaron, él permaneció firme. Dios había estado formando su carácter mucho antes de anunciar su llamado. La expresión "hay espíritu en él" no se refiere solo a entusiasmo o fuerza interior. Habla de sensibilidad a Dios, de disposición para escuchar, de una vida guiada por la voluntad divina. Dios no busca líderes impulsivos ni autosuficientes. Busca a hombres y mujeres que sean guiados por su espíritu, porque solo quien escucha a Dios puede guiar correctamente a su pueblo. Este detalle también enseña que el liderazgo espiritual no se improvisa. Josué fue preparado en la sombra, no buscó ascender. Fue formado, no se promovió a sí mismo. Fue llamado. Esto nos muestra que el proceso es parte indispensable del propósito. Dios no acelera el tiempo de formación, porque un liderazgo sin carácter termina dañando al pueblo. Además, Josué representa una continuidad saludable. No llega a romper lo que Dios hizo a través de Moisés, sino a continuar la obra bajo la misma dirección divina. Esto revela que Dios no cambia de propósito con cada líder, cambia de instrumento, pero mantiene su plan. El espíritu que estuvo con Moisés ahora está en Josué, asegurando que la guía sigue siendo la misma. Aquí se establece un principio clave. El liderazgo guiado por Dios depende del Espíritu de Dios. No basta con experiencia, ni con estrategia, ni con valentía. Sin el Espíritu, el líder puede conducir al pueblo hacia sus propias ideas. Con el Espíritu, el líder conduce al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Josué también nos enseña que la fidelidad precede a la autoridad. Dios no lo llama primero a mandar, sino a servir. Y cuando llega el momento de liderar, no lo hace desde el orgullo, sino desde la obediencia aprendida. El líder que ha sido guiado sabe guiar. El que ha aprendido a obedecer sabe dirigir. Este pasaje confronta una idea peligrosa: pensar que el liderazgo se define por talento. Dios define el liderazgo por vida espiritual, y esa vida se forma en la intimidad, en la perseverancia y en la fidelidad diaria. Por eso cuando Dios levanta a Josué, no está improvisando, está revelando el fruto de un proceso largo y fiel. Así Números 27 nos muestra que Dios no solo escoge líderes, los forma. Y cuando llega el momento de asumir el llamado, el Espíritu de Dios es la señal más clara de que ese liderazgo viene de Él. Porque un líder guiado por el Espíritu no conduce al pueblo hacia sí mismo, sino hacia Dios. Después de señalar a Josué como el hombre escogido, Dios no deja el proceso incompleto. En Números 27, Él instruye a Moisés a realizar un acto público y profundamente significativo: la imposición de manos. Este gesto no es ceremonial ni simbólico únicamente. Es una confirmación visible de lo que Dios ya ha decidido en lo invisible. Se establece un principio clave: el liderazgo que Dios escoge también lo respalda y lo confirma delante del pueblo. La imposición de manos representa transferencia y continuidad. Moisés no pierde autoridad para que Josué la gane. Dios establece un traspaso ordenado. Esto protege al pueblo de la confusión y honra la obra que Dios hizo a través del líder anterior. El liderazgo bíblico no rompe, continúa, no anula lo anterior, lo afirma y lo proyecta hacia el futuro. Este acto también revela la humildad de Moisés. Imponer las manos sobre Josué significa reconocer públicamente que otro tomará el lugar del liderazgo. No hay resistencia, no hay celos, no hay competencia. Moisés obedece con fidelidad, demostrando que su corazón está alineado con la voluntad de Dios y no con su... It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number.
Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Propia permanencia. Aquí vemos que la grandeza de un líder también se mide por cómo entrega el relevo. Dios ordena que este acto se haga delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. El liderazgo que Dios establece no es secreto ni confuso. Él quiere que el pueblo vea, entienda y reconozca a quien ha sido puesto. Esto genera confianza, orden y unidad. La autoridad espiritual necesita respaldo público para que el pueblo camine seguro. Además, Dios dice que Moisés debe poner parte de su autoridad sobre Josué. Esto no significa que Josué será una copia de Moisés, sino que recibirá el respaldo necesario para ejercer el liderazgo. Dios no deja al nuevo líder expuesto ni aislado. Lo cubre, lo afirma y lo sostiene desde el inicio. La autoridad verdadera no se toma, se recibe. Este momento enseña algo vital para toda generación. El liderazgo sano se construye con procesos claros, no con rupturas abruptas. Cuando Dios dirige la transición, el pueblo no queda desorientado. La imposición de manos es una señal de continuidad espiritual. El mismo Dios que guió ayer sigue guiando hoy. También se revela que el liderazgo necesita afirmación espiritual. Josué ya tenía espíritu, ya había sido formado, pero Dios confirma su llamado a través de una acción concreta. Esto protege tanto al líder como al pueblo. El líder sabe que no camina solo, y el pueblo sabe a quién seguir. Números 27 nos muestra que Dios no improvisa con la autoridad. Él establece orden para cuidar a su pueblo. La imposición de manos es una declaración silenciosa pero poderosa. Dios sigue al frente aunque el instrumento cambie. Así, esta parte del texto nos recuerda que cuando Dios establece un liderazgo, también provee los medios para que ese liderazgo sea reconocido, respaldado y sostenido. Porque la obra es de Dios, y Él mismo se encarga de que continúe sin ruptura ni confusión. Una vez confirmada la autoridad de Josué delante del pueblo, Dios establece un detalle que define el tipo de liderazgo que ejercerá. Josué no caminará solo ni decidirá por cuenta propia. El texto aclara que él deberá presentarse delante del sacerdote Eleazar, quien consultará a Dios por medio del juicio del Urim. Esta instrucción es clave, porque revela que el liderazgo verdadero no se basa en la autosuficiencia, sino en la dependencia constante de Dios. Aquí Dios marca una diferencia esencial entre liderazgo humano y liderazgo espiritual. Josué no es levantado para sustituir a Dios, sino para obedecerlo. Aunque tiene autoridad sobre el pueblo, esa autoridad está subordinada a la dirección divina. El líder no es la fuente de la visión, es el canal por el cual Dios guía a su pueblo. Este detalle protege al pueblo de un liderazgo autoritario. Josué no actúa impulsivamente, no decide según su criterio personal, no gobierna según conveniencia. Su liderazgo está diseñado para escuchar antes de actuar. Dios establece así un principio que atraviesa toda la Escritura. La guía del pueblo depende de la voz de Dios, no del carisma del líder. También se revela aquí que el liderazgo no es solitario. Josué trabaja en coordinación con el sacerdote. Esto muestra que Dios no concentra toda la autoridad en una sola persona. Establece un equilibrio espiritual para evitar abusos, errores y desviaciones. El liderazgo sano camina en comunión, no en aislamiento. Este modelo enseña que el líder debe aprender a esperar dirección. No todo se resuelve con rapidez. Muchas decisiones requieren consulta, oración y discernimiento. Dios no apura a Josué, le enseña a depender, porque el peligro no está en avanzar lento, sino en avanzar sin Dios. Además, esta instrucción deja claro que la victoria del pueblo no depende de la fuerza del líder, sino de la obediencia a Dios. Josué podrá entrar y salir delante del pueblo, pero solo prosperará si camina bajo la dirección divina. Esto mantiene al líder humilde y al pueblo confiado en Dios, no en el hombre. Este pasaje también confronta una mentalidad común: creer que el liderazgo espiritual consiste en tener todas las respuestas. Dios muestra lo contrario. El líder guiado por Él es aquel que sabe dónde buscar dirección. Consultar a Dios no es debilidad,
es sabiduría espiritual. Números 27 nos enseña que Dios no busca líderes independientes, sino líderes obedientes. No busca figuras dominantes, sino siervos sensibles a su voz. Josué es establecido como líder, pero permanece como discípulo de Dios. Así, esta parte del texto afirma una verdad poderosa. El liderazgo que guía bien es el liderazgo que escucha primero a Dios. Cuando el líder consulta al Señor, el pueblo camina seguro. Cuando el líder depende de Dios, la dirección no se pierde. Y cuando Dios guía, el futuro del pueblo está protegido. Después de que Dios establece con claridad quién es el líder y cómo debe ser guiado, Números 27 muestra un resultado esencial para la salud espiritual de la congregación. El pueblo acepta y obedece el orden que Dios ha establecido. Este detalle no es menor. Un liderazgo correcto necesita un pueblo dispuesto a caminar en obediencia. Sin esta respuesta, incluso el mejor liderazgo se ve obstaculizado. El texto deja claro que Moisés hace todo conforme a lo que Dios le mandó. No modifica instrucciones, no suaviza el proceso, no actúa a medias. Al hacerlo públicamente, delante del sacerdote y de toda la congregación, se elimina toda ambigüedad. El pueblo ve con sus propios ojos que Josué no se levantó por ambición personal, sino por mandato divino. Esto genera confianza y unidad. Aquí se revela una verdad fundamental. La obediencia del pueblo protege el propósito de Dios. Cuando el liderazgo viene de Dios y el pueblo lo reconoce, se evita la división, la competencia y la confusión. Israel había sufrido en el pasado por rebeliones, murmuraciones y desafíos a la autoridad. En este momento, Dios establece orden para que el avance hacia la tierra prometida no se fracture desde dentro. La obediencia del pueblo no es sumisión ciega a un hombre, sino reconocimiento del diseño de Dios. El pueblo no está siguiendo a Josué por su personalidad, sino por el respaldo divino que lo acompaña. Esto es clave cuando el pueblo entiende que la autoridad viene de Dios. La obediencia se convierte en un acto de fe, no de miedo. Este pasaje también enseña que Dios prepara tanto al líder como al pueblo. No solo forma a Josué para guiar, prepara a la congregación para seguir el liderazgo espiritual. No funciona si solo uno está alineado con Dios. La unidad nace cuando líder y pueblo caminan bajo la misma dirección divina. Además, este momento marca una transición sin ruptura. Moisés no es deshonrado, Josué no es cuestionado, y el pueblo no queda dividido. Esto muestra el poder de un proceso bien guiado por Dios. Cuando Él dirige la transición, no hay caos, hay continuidad, respeto y avance. Aquí se corrige una idea común, pensar que la obediencia limita la libertad. En el pueblo de Dios ocurre lo contrario. La obediencia al orden divino protege al pueblo, le da estabilidad y le permite avanzar sin perder el rumbo. Un pueblo sin autoridad clara se dispersa. Un pueblo bajo dirección divina camina con propósito. Números 27 nos muestra que la obediencia no es pasiva. Es una decisión consciente de confiar en que Dios sabe lo que hace. El pueblo aprende que, así como Dios los sacó de Egipto y los sostuvo en el desierto, también los guiará hacia la promesa a través del líder que Él mismo ha establecido. Esta parte del texto nos recuerda que la obra de Dios no avanza solo con llamados individuales, sino con unidad colectiva. Cuando el pueblo reconoce la autoridad que Dios establece, el camino se abre, y cuando hay orden, la bendición fluye sin estorbo. Así, Números 27 afirma que el liderazgo guiado por Dios produce un pueblo alineado con Dios, y donde hay alineación, hay avance seguro hacia lo que Él ha prometido. Números 27 concluye con una verdad que atraviesa toda la historia bíblica. Dios es fiel para guiar a su pueblo en cada etapa. Aunque los líderes humanos tienen un inicio y un final, el cuidado de Dios nunca se interrumpe. La transición de Moisés a Josué no es una señal de pérdida, sino una confirmación de que el propósito de Dios continúa más allá de una persona. Este capítulo nos muestra que Dios no actúa de manera improvisada. Mientras Moisés todavía lideraba, Dios ya había preparado a Josué. Mientras el pueblo avanzaba con incertidumbre, Dios ya había definido la dirección. Esto nos enseña que, aunque muchas veces no lo vemos, Dios siempre va delante.
La oración de Moisés, la respuesta de Dios, la confirmación pública, la obediencia del pueblo y la dependencia continua de Josué forman un cuadro completo de liderazgo saludable. No hay prisas, no hay caos, no hay ambición. Hay orden, propósito y obediencia. Así es como Dios cuida a su pueblo. Números 27 también nos recuerda que el liderazgo verdadero no se mide por cuánto tiempo se permanece, sino por cuán fielmente se sirve. Moisés no entró en la tierra, pero cumplió su llamado. Josué entrará, pero lo hará caminando sobre una base que fue formada antes. En el reino de Dios, cada siervo cumple una parte del plan eterno. Este capítulo confronta nuestra manera de ver la autoridad. Dios no levanta líderes para ser admirados, sino para guiar. No los establece para dominar, sino para cuidar. Y cuando el liderazgo está guiado por Dios, el pueblo no queda expuesto ni abandonado. También hay un llamado implícito para cada generación: confiar en que Dios sigue guiando hoy. Así como levantó a Moisés y a Josué, Dios sigue levantando líderes conforme a su corazón. Nuestra responsabilidad no es controlar el proceso, sino discernir la voluntad de Dios y caminar en obediencia. Finalmente, Números 27 nos deja una certeza profunda. Dios no deja a su pueblo como ovejas sin pastor. Él ve el futuro, conoce los corazones y establece la dirección correcta. Cuando confiamos en Él, incluso los cambios difíciles se convierten en oportunidades para ver su fidelidad en acción. Este capítulo nos invita a descansar en esa verdad. No importa la etapa, no importa la transición, no importa el cambio de liderazgo, Dios sigue siendo el pastor supremo de su pueblo. Y mientras Él guíe el camino, si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.